Bien, les decía. Lo anterior era aproximadamente igual a la derivada, porque nos faltaba tomar límite, y si recordamos la definición de derivada, la definición matemática, la definición matemática de la derivada era un límite, ¿sí? El límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Bien. En concreto, al tomar límite, uno obtiene la derivada de f de x, ¿sí? Entonces, ¿sí? Llegando a través de estos pasos, ¿sí? De cálculo de área, digamos, incrementando la función en delta x, ¿bien? Buscando el incremento absoluto a través de la resta de imagen en el punto incrementado y en el punto sin incrementar, ¿bien? Llegando a la aproximación de esa área a través del cálculo de un rectángulo, pero viendo que después, cuando uno toma límite para este incremento absoluto de la primitiva, ¿sí? Toma límite para este incremento dividido delta x, que sería el cociente incremental, uno termina concluyendo que la derivada de la primitiva que habíamos encontrado, que era a que depende de x, ¿sí? Es igual a esta integral de esta función que depende de t, ¿sí? Pero respecto de x, porque esta función que depende de t, ¿sí? Está planteada como una función que depende de x. En concreto, lo que termina probando es que la derivada de la primitiva no es más ni menos que la función f de x que habíamos definido como la derivada. Bien. Esto que está puesto todo en una sola filmina, acá en el PowerPoint, en el teórico está bastante más desarrollado para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? La idea era poder brindarles un breve desarrollo en clase para que cuando se sienten a leerlo no se encuentren con todo esto eh, tan crudo. Bien. Bueno, en definitiva, como les decía recién, al probar esto, si la derivada de A es igual a f de x, lo que estamos probando es que A es una antiderivada o una primitiva de f de x. Bien. Lo que significa en un sentido puede significar en el otro. Bien. Bueno, hasta ahora ahí con la primera parte, donde llegamos a demostrar que a de x es una primitiva de f de x. Lo que debemos demostrar ahora en la parte 2 es que si yo tengo una integral definida de f de x entre a y b, bien, esta integral definida puede ser calculada realizando la diferencia entre la primitiva evaluada en el extremo superior, es decir, la imagen de la primitiva en b, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, es decir, la primitiva evaluada en a. Si la función f de x es una primitiva, la f de x mayúscula es una primitiva de f de x, por la parte 1 del teorema, ¿sí? Ya se demostró que la función a es una primitiva de f de x. Bien. Por lo tanto, si yo tengo otra primitiva, en este caso, que es f mayúscula de x, ¿en qué difieren dos primitivas? ¿En qué difieren dos primitivas de una misma función? Si esta es una primitiva y esta es otra primitiva, en lo único que difieren dos primitivas de una misma función, ya lo vimos cuando vimos integrales indefinidas, difieren en una constante. Bien. Por lo tanto, si lo único que difieren dos primitivas es de una constante, yo puedo escribir que f de x es igual a que depende de x, que habíamos probado que es una primitiva en la parte 1, más una constante c. Bien. Si esto es cierto, por lo que probamos en la parte 1, podemos decir que esta f de x es igual a la integral definida entre a y x de esta función f de t que habíamos puesto en la parte 1, más una constante c también. Es decir, si yo estoy escribiendo que la primitiva más c es igual a f de x, la integral que me garantiza que esta a de x es una primitiva también es más c, va a ser igual a esta f de x mayúscula.
Si evaluamos a f de x mayúscula en los extremos del intervalo y luego realizamos la diferencia, ¿sí? Yo voy a obtener, si evalúo a la función primitiva f en a, esto es lo mismo que evaluar a a, que es otra primitiva, en el valor a, más una constante c. Bien. Ahora bien, ¿qué puedo decir yo en este caso? ¿Por qué dirían ustedes que acá aparece el valor 0? ¿Sí? Porque a evaluado en a es igual a 0. ¿Qué dirían ustedes? Es una propiedad de las integrales, pero no sé bien por qué. Es lo que Bueno, leí. Decía algo que un punto sobre el mismo punto era igual a cero, pero no me acuerdo bien por qué era. bueno, básicamente tiene que ver con derivada. Ustedes acuérdense, cuando estudiamos el concepto de derivación en matemática 1, la derivada hablaba de cambio infinitesimal. ¿Recuerdan ese término? Y básicamente lo que hacía la derivada, que era una aproximación del incremento de la función en una unidad adicional. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Ahora, si delta x es igual a 0, es decir, que yo no tengo un intervalo. Si delta x es igual a 0, yo no tengo un intervalo de la variable independiente. En definitiva, tengo un punto de la variable independiente. ¿Puede haber algún cambio en un punto si yo no claro, considero un intervalo, aunque sea infinitesimal? Si yo considero que sea un intervalo infinitesimal, alguna variación, algún cambio en la función va a haber. Ahora, en un punto, ¿puede haber alguna idea de cambio? claro, no hubiera ningún incremento. Exacto, no puede haber ningún incremento o decremento, digamos, porque en un punto no tengo variación de la variable independiente. Si no tengo variación de la variable independiente, no voy a tener variación de la variable dependiente. Por eso, valuado en un punto, esto va a ser igual a 0. En definitiva, 0 más c, es decir, más la constante, que es la que diferencia las dos primitivas, en definitiva, la primitiva f valuado en a va a ser igual a la constante c, que es la que diferencia las dos primitivas, a de x y f de x. Ahora, cuando evaluamos la función f de x ahora en el intervalo superior, es decir, en x igual a b, ¿qué es lo que nos sucede? Nos va a quedar f de b va a ser igual a evaluado en b más c, ¿sí? Y acá lo que voy a tener es que f de b es igual a evaluado en b más f de a. Bueno, y acá se arma un poquito de lío por cómo está armado el power, pero fíjense que en definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a quedar a mí acá? ¿Qué pensarían ustedes que me va a quedar acá? A ver, tengo f evaluado en el intervalo superior de integración, es decir, en x igual a b. Bien. Como lo que diferencia f de b con, perdón, f de x con a de x es solamente una constante c, lo que estoy diciendo acá es que f evaluado en b es igual a la primitiva a valuada en b más la constante c. Bien. Ahora bien, fíjense que si acá f de a era igual a c, por lo que hemos concluido evaluándolo en el extremo inferior de integración, si f de a es igual a c, y acá lo que me quedo es que f de b es igual a evaluado en b más c, yo podría decir, bueno, esta c es igual a f de a, por esto que acabo de encontrar en el paso anterior. Por lo tanto, f de b me va a quedar a evaluado en b más f de a. Bien. Y por lo tanto, ¿sí? Si yo hiciera un reacomodo, digamos, de términos en este caso, yo podría pasar este a evaluado en b hacia este lado y este f de b evaluado hacia este otro lado. Y en definitiva, con ese reacomodo me queda que a evaluado en b es igual a f de b menos f de a. ¿Me siguieron ahí con ese pasaje algebraico que hice? Básicamente es reemplazar a c por f de a en base a lo que encontramos en el paso anterior
y este f de b que está de este lado de la igualdad lo paso al otro lado, y este a valuado en b que está de este lado de la igualdad lo paso hacia el otro. ¿Por qué hacemos eso? Porque de este modo lo que me va a quedar a mí, recordemos siempre qué es lo que yo quería, qué es lo que estábamos buscando, ¿no? Estamos buscando, ¿sí?, el cálculo de una integral definida, que para nosotros a partir de la clase de ayer es un área. Y en definitiva esa área lo que me va a representar a mí es el incremento, ¿sí?, que recibe la función primitiva al pasar de un valor a otro. Bien, entonces, ese incremento que es el valor que tiene la función en el valor incrementado, que en este caso es b, por ser el extremo superior de integración, no es más ni menos que esta integral definida que vimos que es el cálculo de un área, pero que en definitiva ahora vemos también que es igual a la diferencia entre la primitiva evaluada en el intervalo superior y el intervalo inferior de integración. Bien, insisto, este teorema es complejo, no es para que se lo aprendan todo de memoria, digo, no va a ser una cuestión de que se tome a rajatabla, digamos, paso por paso todo el teorema, sino que la idea de la clase de hoy es poder darles a ustedes una introducción y un pantallazo del teorema para cuando lo lean en el teórico, ¿sí?, no lo encuentren tan crudo. Cuando hablo de que no se va a evaluar paso por paso ni tan detalladamente, estoy hablando del parcial. Tal vez para un final puede ser tranquilamente una pregunta. Bien. Para estos contenidos teóricos tan profundos, tan fuertes, yo creo que es el contenido teórico más profundo, creo que de las dos matemáticas, más allá de la clase, de la breve clase que podemos tener hoy, para poder pasar a lo práctico después, pueden acudir a las instancias de consulta, chicos, así lo profundizamos más tiempo que en lugar de verlo solamente acá en clase. Bien. Bueno, perdón que voy a borrar acá, así vamos cerrando la idea. Como la variable t es la variable independiente, es equivalente a usar con la variable x. Bien, bueno, esto que les comentaba hace un ratito de que se reemplaza x por t para pensar en una variable que sea dependiente de x también. Bien, ese último cambio se hace en definitiva para que esta última cuestión que hemos determinado acá quede todo en función de x. Bien. Bien. Bueno. Este Power también está colgado en Evelia, para que lo tengan. Y se lo vamos a colgar en Teams también, por cualquier cosa si alguno no lo puede descargar. Eso Mati igual lo puede colgar también al Power. Ahí está. Ahí se lo colgamos, así ya les queda también en Teams. Bien. Bueno, una última cuestión que es para los prácticos que van a ver ahora con la profe Ivana. En integrales definidas no es necesario sumar una constante de integración C. ¿Por qué será esto? Bueno, porque fíjense ustedes que si nosotros vamos a empezar a trabajar que la resolución de una integral definida no es más ni menos que la resta de una primitiva evaluada en el extremo superior y de la primitiva evaluada en el extremo inferior, si acá tengo un más c y acá tengo otro más c, pero los une una resta, este c con este c se van a cancelar. O sea, en definitiva, no tiene sentido sumar una constante de integración. En definitiva, lo que me va a quedar es solamente que se doble con b. Me parece que se me tildó, ¿no? Ahí está. Te escucho bien, chicos, la última parte esta de la constante, porque creo que se me cortó internet en un segundo. No, profe, no se escuchó bien. Bien, ahí vamos de nuevo entonces. Les decía esto que es como para prestar atención ahora que van a pasar al práctico. Que cuando calculemos integrales definidas, no es necesaria la suma de la constante de integración C que diferencia a las primitivas, digamos. ¿Por qué? Porque como nosotros acabamos de ver, que según el teorema fundamental de cálculo, el cálculo de una integral definida es la resta de la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A, si yo le sumara una constante C a este primer término, que es la primitiva evaluada en B, y luego le sumara una constante C a esta primitiva evaluada en el intervalo A,
Cuando haga la resta, esta C con esta C se me cancelan. Entonces, en definitiva, no tiene sentido que yo haga esta suma. Esto de no tener que sumar una constante C es una consecuencia del teorema que acabamos de ver, ¿sí? Y que en definitiva también deriva en la regla de Barrow, ¿sí? Que es la regla que utilizamos para resolver integrales definidas y que nos permite llegar a este cálculo que tenemos acá arriba. Bien. La regla de Barrow dice, si una función es continua en el intervalo cerrado y f mayúscula es una primitiva de esa función, entonces la integral definida es la diferencia de la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. ¿Bien? Es tan simple como eso la regla. Una pregunta, profe. Sí, ¿Por qué en la filmina anterior dijimos que f evaluada en a es igual a sí, 0 y queda el valor de la constante? Y sí. ahora cancelamos la constante y nos queda f de b menos f de a. ¿Qué nos quedaría entonces? ¿El valor de la función evaluada en b? Si la función No, evaluada en 0, ¿o cómo sería? claro, espérate, vamos a volver para atrás. Acá lo que decíamos es lo siguiente, ¿sí? F evaluado en a, ¿sí? Era lo mismo que otra primitiva evaluada en a más la constante c, ¿sí? Ahora bien, cuando vos evaluabas esto en un punto, esto es igual a 0. Entonces te queda la constante c. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Cuando vos vayas a realizar el cálculo, en definitiva lo que vas a estar buscando es un valor de imagen. ¿Sí? Sí, Entonces, esa constante c que estamos poniendo ahí va a ser un valor. Digamos, vos vas a tener una función a la cual le vas a buscar la primitiva, porque vas a integrarla, y esa primitiva la vas a evaluar en 2 y en 3, supongamos, ¿no? Entonces vas a hacer la función valuada en 3 menos la función valuada en 2. Esta constante va a ser un valor de imagen que vas a encontrar vos, ¿sí? Entonces lo que te va a quedar en definitiva, me voy de nuevo a la filmina siguiente, cuando vos hagas esto, va a ser una resta de valores constantes. O sea, acá vos vas a encontrar una constante y acá vas a encontrar otra constante, ¿me entendés? Lo que estamos diciendo acá es que ese valor C genérico, para representar toda la familia de primitivas que vos podés obtener de una función, no tiene sentido colocarlo de manera simbólica, porque cuando vos hagas la resta por la regla de Barrow, esa C que yo trato de poner de manera simbólica para diferenciar toda la familia de primitivas, se me va a restar, ¿sí? Pero en concreto acá, vos vas a llegar a tener dos valores constantes que se van a restar, porque en definitiva la integral definida es una diferencia de imágenes. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? Una es la constante para diferenciar la familia de primitivas y otro es un valor constante como un valor de imagen que vos vas a hallar. Son como dos, por ahí queda medio confuso ahora que lo pienso como lo hemos puesto, pero son dos valores constantes en ambos casos, no más que uno es de imagen y el otro es para diferenciar la familia de primitivos. Creo que tal vez con el práctico pueda quedar un poco más claro. Cuando ustedes integren y calculen el valor de imagen, es decir, f de b y f de a, y realicen la resta. Bien. Bien. ¿Cuál procedimiento es el que van a utilizar ustedes para calcular un área? Porque en definitiva esta regla de Barrow es un procedimiento. Van a calcular la primitiva, es decir, van a integrar. Es decir, van a buscar f de x. Una vez que encontraron esta primitiva, la van a evaluar en el extremo A y en el extremo B. Que insisto, este extremo A y este extremo B son los extremos de integración. Puede ser 1, 2, puede ser cualquier valor. Es decir que al evaluarla yo voy a encontrar estas imágenes que le decía el compañero recién. Voy a encontrar un valor de la función, un valor de imagen de la función en A y un valor de la función de imagen de la función en B. Una vez que encuentro esos dos valores de imagen, ¿sí? Voy a realizar la resta. Bien. Y como último o cuarto paso, ¿sí? Voy a expresar la unidad en la que está medida el área. Por ejemplo, si es una función de ingresos, esto va a estar, la unidad en la que está medida el área es en unidades monetarias. Si estuviera hablando de una función de producción, puede ser en unidades de producto. Y dependiendo del producto, puede ser en unidades, kilos o lo que sea. Antes de pasar al práctico, me gustaría, vamos a hacer un ejemplito inventado. Lo vamos a inventar ahora medio rápido para que se entienda un poco esto del cálculo de f de b menos f de a.
porque creo que con la última consulta que me decía el compañero puede que estemos ahí no entendiéndolo bien. Vamos a un ejemplito cortito y te dejo, Iván. Vamos a inventar un ejemplito cualquiera. A ver, vamos a suponer que tengo una función f de x cuya expresión es x al cuadrado. ¿Sí? Y lo que yo quiero encontrar ahora de esta función, ¿sí?, es la integral definida entre 2 y 4 de f de x respecto de x. Si yo reemplazo, lo que me queda a mí es que en definitiva voy a buscar la integral definida entre 2 y 4 de x al cuadrado respecto de x. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí, sí, tenemos en Sí, cuenta sí. que f de x ahí sería la derivada. Exacto, porque ustedes piensen en esto ahora de manera simbólica. Que yo voy a tener una función que es f de x y voy a tener otra función que es f de x. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bueno, paren que ahora sí. Vamos a poner otro símbolo para que no se confunda. Ahí está. Entendiendo esta como la primitiva y esta como la derivada. ¿Bien? Vamos a repasar lo que decía la Filmina respecto a la regla de Barrow. Calcular la primitiva. Básicamente, cuando me dice calcular la primitiva, es hallar f mayúscula de x. ¿Cómo encuentro la primitiva? Y tengo que integrar, que es la operación por la cual nosotros hemos aprendido que si tengo una función que es derivada, para buscar su antiderivada o su primitiva, voy a tener que recurrir a la operación de integración. ¿Cómo se integra esta función x al cuadrado? Quedaría x al cubo sobre 3. Bien, perfecto. Vimos que hay una regla inmediata para lo que son funciones con con la variable en la base y con un exponente numérico. Básicamente, a diferencia de lo que era, si recordamos la regla de derivación, era bajo el exponente y me queda el exponente elevado a la menos 1. Bueno, acá cambia la regla y si uno lo relaciona a la derivación e integración, a lo mejor puede deducir un poco la regla inmediata de integración. Pero bueno, más allá de eso, lo que me queda a mí es la variable elevado al exponente más 1, ¿sí? Y todo esto dividido ese exponente más 1, ¿sí? Todo esto dividido el exponente más 1, que en este caso es 2 más 1. Como bien dijo el compañero ahí, entonces si yo resuelvo esto, poner esto acá, ahí está. Si yo resuelvo esto, la primitiva en este caso va a ser x al cubo sobre 3. Bien, resolviendo esta suma acá y esta suma acá. Y esto que acabo de encontrar no es más ni menos que f mayúscula de x. Es decir, encontré la primitiva. Cumplí con el primer paso. Lo segundo que me dice, bueno, valúala en los extremos del intervalo de integración. Es decir, encuentra f de a y f de b. Y acá viene cuando yo encuentro los valores constantes, ¿sí?, que pueden llegarse a confundir con la constante de integración. Yo acá lo que voy a hacer es, voy a hallar en primera instancia la primitiva valuada en b. ¿Y qué sería? ¿La primitiva valuada en qué valor en este caso? En b sería 4. Perfecto. Entendiendo b como el extremo superior de integración, entonces f me quedaría valuado en 4. Si yo Y reemplazo, esto me va a quedar 4 al cubo sobre 3, ¿no? En definitiva, esto va a ser 4 al cubo me da 64, si no me equivoco. A ver, 4 por 4 por 4, 64, dividido 3. 21,33. 21,33, periódico.
Bueno, ahora lo que me queda por hallar es f evaluado en A. Es decir, vamos a hacer f evaluado en A. Esto va a ser f evaluado en 2. En 2, perfecto. Entonces, esto me va a quedar 2 elevado al cubo sobre 2. Y esto me va a dar 8 dividido 2, esto es 4. ¿Bien? Bueno, entonces el segundo paso ya lo completé. Y acá vemos cómo tanto A como B, en definitiva, son un valor constante. Perdón, f de A y f de B son valores constantes porque son valores de imagen. ¿Se entiende? El tercer paso lo que dice es, bueno, realizar la resta ahora. Siguiendo la regla de Barrow, uno sabe que la integral definida se va a resolver como f de b menos f de a. Como yo ya encontré estos valores, puedo hacer la resta directamente. Me queda 21,33 menos 4. Esto en definitiva me da 17,33. Claro, en el primer paso sería que debíamos cancelar la C. Claro, suponte que yo hubiera puesto en este caso que esta constante de integración, perdón, que esta primitiva que coloqué yo acá, es una primitiva que forma parte de la familia de primitivas que tiene x al cuadrado, entonces le pongo c, más c, ¿no? Cuando hago acá la resta, yo pondría f valorado en b más c, menos f valorado en a más c, ¿no es cierto? Entonces acá me quedaría a mí 21,33 más c, menos 4 más c. Y en definitiva, esta C que está positiva acá, se me iría a mí con esta C que me va a quedar negativa acá, porque yo debería tener un paréntesis. ¿Sí? Me va a quedar negativa, entonces se me va a ir con esta C. Y en definitiva el resultado va a ser el que acabamos de poner anteriormente. Lo que me va a quedar restando va a ser el 21,33 menos el 4. Y por eso me queda 17,33. No sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, sí, ahí quedó claro, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, y supongamos que esta función aquí al cuadrado era de ingreso, entonces lo que uno puede decir es que si la empresa pasa de vender 2 unidades a 4 unidades de producto, ¿sí? El incremento en el ingreso va a ser de 17,33 unidades monetarias. ¿Se entiende un poco Perfecto. la regla de Barrow? Este es un ejemplo muy sencillo como para cerrar un poco el teórico y ahora ven con la profe Ivana un poco más desarrollado lo práctico. Eh, ¿Eh? una duda. Esto Sí, sé que es de la unidad anterior, pero todavía estoy tratando de cazar el vuelo. está bien. ¿Viste? ¿Por qué el 2 elevado a la 3 es dividido 2 en vez de Bien, 3? bien, porque acá la operación principal que tenemos es la variable elevada a un exponente. Y así como en matemática 1 teníamos reglas inmediatas de derivación, en matemática 2 tenemos reglas inmediatas de integración. Hay una tablita con reglas de integración. ¿Qué dice la regla de integración cuando yo tengo x elevado a un valor n? O a cualquier valor constante. Como en este caso, yo tengo x elevado a la 2. Bueno, que la integral o la primitiva de esa expresión es x elevado a ese exponente más 1 dividido el exponente más 1. Por eso queda dividido 2 acá. Perdón, tenés razón. ¿Por qué queda dividido 2? Tiene que ser 3 acá. Muy bien. Listo, porque ya me Muy estaba por explotar la bien, muy cabeza. bien. Tenés razón. Cuando lo vi dije, ¿por qué queda 2? Tenés razón, che, perdón. Muy atento. Vamos a hacer el cálculo nuevo entonces. Me va a quedar 8 dividido 3. Ahí está, 2,66. Perdón, chicos, me confundí yo. 2,66. Y ahora me va a quedar este 21,33 y acá menos 2,66. En definitiva, el cálculo me va a dar 21,33 menos 2,66. Esto me da 18,67. Muchas gracias por la observación. No me había dado cuenta, me confundí yo. No, listo, que no me había dado cuenta. Yo creí que por alguna extraña razón se tenía que poner el 2 Uno ya y yo empieza a dije, desconfiar hasta de las todo lo que reglas de... estudié. Sí, sí, no, me confundí yo, perdona. Uno ya empieza a dudar hasta de las reglas del teórico. Pero no, es correcta la observación, digamos.
te queda la variable elevada al exponente más 1 dividido el exponente más 1. Por eso acá quedó 3 y acá también tiene que quedar 3, porque es la misma primitiva, nomás que evaluada en otro valor. Acá la estamos evaluando en 2, por eso acá tengo 2, y acá la estamos evaluando en 4, por eso tengo 4. Es ¿Podría correcta explicar la observación. el resultado que nos da? Bien, perfecto. Lo voy a escribir, si les parece. Interpretación. Dado que f de x y... No, vamos a poner así. Dado que f de x es la función de ingreso marginal de una empresa y f de x es la función de ingreso total de dicha empresa, la conclusión es que si se decide incrementar las ventas de 2 a 4 unidades de producto, el ingreso se verá incrementado en 18,67 unidades monetarias. ¿Se entiende? ¿Sería Esta es una aproximadamente empresa. esto o...? No. A diferencia de cuando trabajamos con derivación, no es aproximadamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la función total. Porque acá estamos partiendo de la derivada, pero estamos hallando la función total. Entonces ya no existe más lo de aproximadamente. Ah, claro. Básicamente estamos buscando dos diferencias de imagen de la función ingreso total. ¿Se entiende? Claro, sería lo inverso. Sí, no sabía si estábamos averiguando el valor de en cuánto se incorporaba la derivada, o sea, teniendo en cuenta lo marginal o lo total. Pero ahí quedó claro. Claro. A partir de ahora, en toda esta unidad, trabajamos con totales. Porque vos fíjate que estás evaluando la F mayúscula, por decirlo de alguna manera. Estás evaluando la F mayúscula, entonces estás trabajando con la función total, entonces la noción de aproximadamente ya no existe más. Lo que estás calculando es un incremento absoluto. Sí, ahí quedó claro. Bien, bárbaro. Bueno, esto sería una interpretación muy rápida, escrita, ¿no? Pero básicamente, como estamos trabajando con la función de ingreso total, nosotros teníamos como información el ingreso marginal, que era f de x minúscula. Obtuvimos a través de la integración f mayúscula, que sería mi función de ingreso total, y ese ingreso total calculamos una diferencia de imagen. ¿Cuánto es el ingreso total en 4? ¿Cuánto es el ingreso total en 2? Y sacamos la diferencia. Esa diferencia implica cuánto se incrementó el ingreso por pasar de vender 2 a 4 unidades. Bien. Bueno, para seguir aclarando un poco más todo esto, ahora le voy a dar la palabra a la profe Ivana, que van a ver algunas actividades prácticas de toda esta parte de la materia. Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bien, bien. Bueno, vamos a continuar con un par de actividades prácticas. Ahí les voy a compartir pantalla. Díganme si pueden ver el archivo. Sí, profe, se ve. Bien, ¿se ve bien? Si no lo amplío más. Sí, sí, se ve bien. Bueno, lo chico un poquito entonces. Bueno, como ya han visto con el profe Lucas, ¿qué pudieron ver? Ustedes arrancaron, ¿sí? En un principio, ¿qué vieron? Vieron el cálculo del área, digamos, del área por aproximación, sumando las áreas de un rectángulo, ¿sí? Eso es lo que vieron al comienzo. Pero, ¿en qué terminaron o concluyeron? Que la integral definida es la que les va a proporcionar el cálculo exacto, ¿sí? Que es lo que estaban hablando recién. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe.
Bien, entonces, para calcular un área, nosotros ya disponemos de esta integral definida que nos va a proporcionar el cálculo exacto, que es lo que les acaba de decir el profe Lucas, ¿sí? Que ya no vamos a hablar de aproximaciones, sino que vamos a estar hablando, digamos, de un cálculo, digamos, exacto que nos va a proporcionar la integral definida. Entonces, vamos a ver la actividad número 4, que yo prefiero esta unidad, esta actividad, después cualquier cosa vuelvo para atrás, porque tiene integración por parte, entonces ya. Bueno, perdón chicos. Vamos a ver la actividad número 4, dice calcule el área de la región limitada por las curvas y igual al logaritmo natural de x, el eje de abscisas y las rectas, x igual a 2, x igual a 10. Gráfica la región. Bueno, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Esto ustedes lo tienen en la guía de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que pueden ver en esta figura? ¿Lo pueden ver bien o lo ven pequeño? Se ve bien. Se ve bien, Se ve bien. bien, porque lo amplié lo más que pude. ¿Qué es lo que pueden...? Sí, anda, tranquilo. ¿Qué es lo que pueden ver ahí? Nosotros tenemos una función que es el logaritmo natural de x, ¿sí? Tenemos, ¿qué más nos dice? Tenemos los extremos del integral. Porque nosotros en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Dice, calcule el área, tenemos que calcular el área. Entonces, para calcular el área, ustedes tienen que tener en cuenta, no sé si han visto el material, ¿qué les decía en el material para calcular el área? Porque ahora lo estamos viendo con una función. ¿Qué tenemos en el extremo inferior, en el extremo superior? ¿Cuál es la base de esta área? Porque Inferior, en el extremo inferior tenemos el valor 2, en el extremo superior tenemos el valor 10, ¿sí? Claro. Y el integrando. Exacto, pero ¿cuál es la función que tenemos por encima? El logaritmo natural de x. Claro. Le estoy diciendo. ¿Y cuál es la base del área? Porque no tengo otra función que esté por debajo de la otra función. Acá todavía no llegamos a la diferencia de las dos funciones. Tenemos una sola función que está por encima de toda esta área y la base de esta área. ¿La base de esta área cuál sería? El eje de abscisas. Exacto, que sería como mi cero, ¿sí? No hay otra función por debajo en donde yo pueda hacer una diferencia de funciones para calcular el área, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ah, bien, pensé que se me había cortado. Bien, entonces, vamos a plantear, teniendo en cuenta la gráfica, vamos a plantear la integral para calcular esa área. Entonces, sería la integral que recién estabas mencionando, no sé quién me hablaba. No sé quién me estaba hablando recién, uno de los chicos. Profe. Ah, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque no veo la videollamada. Estoy con el archivo y no te veo en la videollamada. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Nico. Bien. Federico. Ah, Federico. Bueno, Fede, vos ya me estabas planteando el tema de la integral. Es decir, nosotros vamos a calcular el área, ¿sí? Que nos indica esta gráfica, teniendo en cuenta los datos que me da. Me da una función en donde y es igual al logaritmo natural de x, me da que x igual a 2 en el extremo inferior, me da que x igual a 10 en el extremo superior, y sabemos que la base, ¿sí? De nuestra área es el eje de las abscisas. Entonces yo voy a plantear como la integral entre ¿quién? Entre 2 y 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi extremo inferior y mi extremo superior hasta donde llega el área que quiero calcular, ¿sí? Y voy a hacer la diferencia entre, cuando ustedes van a ver en el material que para calcular el área, cuando tienen dos funciones, hacen diferencia de función. En este caso no tenemos dos funciones, pero tengo la función superior, en la parte superior, y en la parte inferior tengo la base del área. Entonces voy a hacer la diferencia entre la función del logaritmo natural de x menos 0. Es decir, la función menos la base. ¿Se entiende? Si lo puedo explicar otra vez, a Sí, eso bien. el 0 representa Bien. la base. Bien, lo explicamos otra vez. Lo que yo les estaba diciendo recién, primero que nada, que quedara claro que no podemos hablar de aproximaciones, que ustedes arrancaron
en el teórico con el profe Lucas, viendo, digamos, la aproximación digamos, sumando los rectángulos de un área, pero eso sí eran aproximaciones, pero ¿en qué concluyeron? Llegaron a la conclusión de que la integral definida es la que me da en forma exacta este cálculo del área, ¿sí? Por eso yo busco integrar ahora, ¿sí? Desde un extremo inferior a un extremo superior. Entonces yo me salgo de las aproximaciones para ir al cálculo de una integral definida, porque es la que me va a dar la forma exacta de calcular el área. ¿Se entiende ahora? Sí, eso sí. Teóricamente, ¿sí? Como que les dije 2 o 3 palabritas teóricas. Pero ¿qué pasa? Yo necesito, ¿sí?, plantear la integral. ¿Para qué? Para que me dé el cálculo de toda esta área que está con rosa. Y para eso tengo que entender cómo calculo un área. Ustedes en el material tienen para calcular el área cuando tienen 2 funciones. Yo me adelanté un poco. En este caso tenemos una sola función. Entonces, nos vamos a quedar con una sola función. Si yo tengo la función del logaritmo natural de x que está por encima del área, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar la función siempre que esté por encima, menos, en este caso, la base del área, que es 0. Y lo voy a integrar desde el extremo inferior al extremo superior. ¿Sí? Supónganse que ustedes hubiesen tenido acá, en vez de la base del área, hubiese sido una función que se trazara de esta manera, el resto las 2 funciones, pero no es el caso, por eso yo me adelanté. Pero se entiende que yo tengo que restar la función siempre que está superior, menos, en este caso no hay función, pero tengo la base y es 0. ¿Se entiende o no? La verdad que más o menos, pero es porque no leí nada de esto nuevo que estamos viendo ahora. Ah, bien. A ver, déjenme ver algo. Vamos a ver. Pero a lo mejor con la práctica se entiende más. No. Déjenme que les quiero mostrar algo. Esperen. Y hasta lo que vimos con el profe Lucas. Eso es lo que estaba en el Power, lo veía todo. Sí, el cálculo del área no lo vieron. Y no se calculaba con la integral. Bien, miren. Acá tenemos esta actividad. Miren. Fíjense, sin mirar lo que dice. Nos dice, ¿sí?, que para calcular el área, por ejemplo, de 2 funciones, capaz que si lo vemos con el cálculo del área de 2 funciones les va a ser más claro lo otro que vimos recién. Ustedes saben que con la integral definida, ¿sí?, pueden calcular de manera exacta el área. Si ustedes tienen 2 funciones y tienen un gráfico de este tipo, es decir, se encuentran con 2 funciones en donde quieren calcular el área que está en color verde, ¿sí? ¿Qué nos dice teóricamente? ¿Qué nos dice? El material, si ustedes lo reveen, nos va a decir que esa área se va a calcular como la diferencia entre las 2 funciones. Es decir, yo voy a tener que integrar, ¿sí?, a la diferencia entre esas 2 funciones. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cuál? La que está por encima menos la que está por debajo. Es decir, que la función que está por encima, que es 2x, le resto la que está por debajo, que acá no sé por qué no se ve, porque es x al cuadrado menos x, es, capaz que sea porque amplíe mucho el gráfico. Ahí está, ¿sí? Vamos a restar a la función f de x menos g de x, de tal manera que nos va a permitir calcular toda esta área que está con verde. Eso nos dice el material, el teórico. ¿Me siguen? Es decir, Ahí si sí. yo le resto, ¿se entiende? Yo resto estas 2 funciones y me da esta área. Sí, por ahora sí vamos. Muy bien. Bien. Entonces, si yo restando estas 2 funciones me da esta área, imagínense en el ejercicio anterior que les estaba planteando recién, que yo no tengo una función por debajo acá. Lo que tengo es la base, ¿sí? La base, ¿a qué me refiero con la base? Claro, La base del área, que la base del área es nuestro eje de abscisa. Si ustedes recuerdan, cuando vieron el teórico con el profe Lucas, les hablaba
de que vamos a estar trabajando en el primer cuadrante, que las áreas nuestras eran positivas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, entonces, si yo no tengo ninguna función a quien restarle, en realidad mi área llega hasta el eje de abscisa. Entonces, mi base de área es 0. Claro, como no, hay que, no tener otra función a cual restarle. Exactamente. En realidad, sí, en realidad yo estoy integrando solamente la función del logaritmo natural de x. Nada más. Voy a calcular la integral de una sola función. ¿Por qué? Porque mi base es 0. No tengo otra función, perdón, a quien restarle. ¿Ahora lo pudieron más o menos ver? Sí, ahora sí. Todo más claro. Bien. Claro, es que viendo la diferencia de las dos funciones se puede entender esto, me parece. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a integrar, ¿sí? Entre 2 y 10, es decir, el extremo inferior respecto al extremo superior, que es 10, que es lo que me marca el eje x igual a 2 y x igual a 10. ¿A quién voy a integrar? Al logaritmo natural de x, ¿sí? Que es la función superior, menos 0, que es la base. Todo eso, obviamente, por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque estoy integrando, estoy calculando la primitiva, función total. Claro, ese menos 0 vendría a ser como otra función, si estuviéramos hablando Exacto, exacto. Es decir, logaritmo natural de x es una función y menos 0 es otra función. En este caso, bueno, porque es 0, pero es para que vos lo tengas identificado, que si nosotros hubiésemos tenido una función por debajo del logaritmo natural de x, yo en vez de restar 0, estaría restando a la otra función x al cuadrado, por ejemplo, por decirte. que realizar, aplicar las propiedades de coso y hacer 2 integrando y después se restan, ¿sería? Exactamente, perfecto, así es, Federico. Me voy a poner esto porque hay muchísimo con el auricular. ¿Ustedes me siguen escuchando bien a mí? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bien, yo me puse el auricular porque yo no lo escuchaba bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar entre 2 y 10, en realidad, al logaritmo natural de x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque el 0, o sea, no me significa nada, entonces me queda directamente la integral de esta función, que me va a dar toda esta área de rosa. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Nosotros habíamos visto dos métodos, ¿se acuerdan? Método de sustitución y método de integración por partes. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros no teníamos una manera inmediata de calcular esta integral, recurríamos a los métodos. Cuando teníamos el producto de funciones, íbamos al método por parte. Y el de sustitución, cuando encontrábamos dos funciones donde una se podía expresar como la derivada de la otra. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, entonces, acá lo vamos a ver. Vamos a ver que el logaritmo natural de x por el diferencial de x, ¿sí? No es algo que nosotros podamos calcular de manera inmediata, porque estamos integrando, no derivando. Si ustedes me dicen, yo derivo el logaritmo natural de x, fantástico, ¿sí? Pero no es este caso, ¿sí? Y calcular la integral del logaritmo natural de x, digamos como que es, un camino, digamos, difícil. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Una integración por partes, en donde yo voy a tomar a u y a b, o u y el diferencial de b. ¿Se acuerdan de esta regla de la integración por parte? Que la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Pero no se asusten. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es u, quién es el diferencial de u, quién es b y quién es el diferencial de b. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que pensar a quién voy a elegir como u y a quién voy a elegir como b, o en este caso diferencial de b. Ya le voy a explicar por qué. Yo voy a elegir a u, ¿sí? Aquella función que sea la más fácil de derivar, ¿sí? Y voy a elegir a el diferencial de b. ¿Y por qué digo b? Porque voy a elegir a la función que sea más fácil de integrar. ¿Sí? Bien. Siempre en la integración por parte, cuando tenemos los logaritmos natural de x, siempre se los toma como la función u.
¿Por qué? Porque me conviene en realidad decir que va a ser el más fácil de derivar, no de integrar. Por más que ustedes tengan dos funciones, supónganse que a ustedes acá tienen, supónganse la X, y ustedes me van a decir, sí, pero es más fácil de derivar la X. Sí, pero si ustedes tienen logaritmo natural de X y tienen X que también, o X al cuadrado, que también sea fácil de derivar, toman logaritmo natural de X. ¿Por qué? Porque, como les dije recién, entre el que es más fácil de derivar es el logaritmo natural de X. ¿Por qué? Porque el que tienen que integrar no es, digamos, no es tan sencillo integrar el logaritmo natural de X. En realidad es un camino vuelta, iba a decir. No, pero es un camino complicado. Entonces, ustedes tienen que tomar el logaritmo natural de X como el que es fácil de derivar. Y la otra función sí la van a poder tomar como el que es más fácil de integrar. No sé si me explico con lo que digo. Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a decir que mi u es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, automáticamente puedo decir que el que es más fácil de integrar va a ser el diferencial de x. Por lo tanto, va a ser mi diferencial de b. Porque fíjense lo que les estoy diciendo. Voy a tomar una función como la que es más fácil de derivar y la otra como la que es más fácil de integrar. El logaritmo natural de x no es fácil de integrar, tomo el diferencial de x. Entonces, a quien voy a tomar como más sencillo de derivar es el logaritmo natural de x y el otro como el más sencillo de integrar. Entonces, voy a decir que mi diferencial de b es mi diferencial de x. Por lo tanto, mi b es la x, porque la integral del diferencial de x es x. Si yo tengo que derivar a x, ¿qué me queda? 1 por el diferencial de x. O sea, este es el resultado de derivar a la x. En realidad es 1, chicos, ¿sí? Pero yo tengo que integrar ¿a quién? Al diferencial de x, porque es 1 por el diferencial de x, es decir, la variable con quien respecto estoy derivando, que es la x. ¿Me siguen lo que digo? Lo último que dijiste, no entendí. Bien, la integral del diferencial de x. El u se entiende el diferencial de u y el u, porque eso yo sé que lo tiene en la tabla. El tema es el del diferencial de b. El diferencial de b es igual a mi diferencial de x, pero ¿por qué? Porque si yo busco a b, es la integral del diferencial de x. Es decir, ¿cuál es la función primitiva del diferencial de x? X. X. Si yo hago al revés y tengo que derivar a la X, ¿qué me da? Si derivamos a la X, queda 1. 1. Bien, 1. Está bien lo que me decís, me da 1. ¿Pero por quién? Si yo tengo que completar el proceso. ¿Por Respecto a, quién? ¿Eh? respecto a X. Claro. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no? O sea, la derivada de B sería X. No. O A 1. ver, la B, claro, la derivada de X, sí, la derivada de B, sí, perfecto. La derivada de B, ¿a qué es igual? A X, diría yo. Pero ahí no sé porque dice diferencial de X nada más. A ver, ¿quién es B? B Es sería la X, porque es la función primitiva. Ah, listo. Claro, tenemos Si que... yo tengo que derivar a la X o derivar a la B, porque B es igual a X, es lo mismo. B y X son lo mismo. Si yo tengo que derivar a B, ¿qué me da? Claro, te queda 1 por diferencial de X. 1. Claro. Claro, pensé que hacíamos como en el otro método que reemplazábamos las partes de la función y le dábamos valores, pero no. Sí, sí, lo vamos a hacer, sí. Nada más que yo, acá dice cálculo auxiliar, es decir, yo tengo que tener bien identificado para ir a esta regla. Tengo que tener identificado quién es quién, porque ahora sí me voy a la regla. Fíjense,
Si yo tengo que aplicar la integración por partes para calcular esta área, voy a decir que es la integral entre 2 y 10 de ¿quién? Dijimos, de u por el diferencial de b. ¿Quién es u? El logaritmo natural de x. Por el diferencial de b. ¿Quién es el diferencial de b? El diferencial de x. Eso es igual ¿a quién? A u por b. ¿Quién es u? El logaritmo natural de x. Por b. ¿Quién es b? La x. ¿Ah? Menos la integral de ¿quién? De b. ¿Quién es b? La x. ¿Me van siguiendo? Ahí me di cuenta de algo, que yo me confundía el logaritmo natural de x y pensando que x era un valor. Pero ahí me di cuenta que estaba... No. Claro, una cosa es el logaritmo natural de x y otra cosa es el diferencial de x, que lo estoy tomando como si fuese otra función. Claro, sí. No, pero yo me confundía, tomaba como a la x que acompaña al logaritmo natural como un valor, pero no. No, claro, no. El logaritmo natural de x es una función. Ah, sí, Y sí. el Ahora, diferencial de x lo estoy tomando como la función más fácil de integrar. ¿Me sí, siguen? Lo que ahora estoy haciendo es aplicar el método. ¿Cómo aplico este método? Aplicando la regla. Una vez que yo identifiqué a u, una vez que yo identifiqué a b y al diferencial de b y al diferencial de u, reemplazo esto en la regla. Entonces, ¿qué hago? U por b. ¿Quién es u? El logaritmo natural de x. ¿Quién es b? La x. ¿Ah? La x es b. sí. Menos la integral de b. ¿Quién es b? La x. Por el diferencial de u. ¿Quién es el diferencial de u? 1 sobre x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, 1 sobre x por diferencial de x. X con x se van, ¿sí? Y me queda en realidad la integral del diferencial de x, acá, en este segundo término. ¿Me siguen? Entonces, si en este segundo término me queda solamente, ¿sí?, el diferencial, perdón, chicos. Si en este segundo término me queda solamente el diferencial de x, en realidad la integral del diferencial de x va a ser la misma x. ¿Ah? Entonces yo voy a tener el logaritmo natural de x por x menos x. ¿Me pudieron seguir hasta acá? ¿Por qué el menos x, profe? Bien. El primer término se entendió, logaritmo natural de x, porque es u por b. Sí. Bien, el segundo término, ¿sí?, ¿qué me dice? Que es la integral de b. ¿Quién es b? La x. X. Bien, por el du, el diferencial de u. ¿Y quién es el diferencial de u? 1 sobre x. 1 sobre x por el diferencial de x. Sí. Entonces, ¿qué pasa? X con x se va. Entonces me queda 1 por el diferencial de x. Me queda el diferencial de x solo. O sea, me va a quedar la integral del diferencial de x. ¿Y quién es cuál es la integral? O sea, si yo tengo que integrar al diferencial de x, ¿cuál es la función primitiva? La x. Claro, integrando ese 1, sí, sería x. Exacto, integrando, miren, acá tienen 1 por diferencial de x. Es la derivada de la x. Es 1 por diferencial de x. ¿Me siguen? Sí. La chica que, ¿cómo te llama? Noelia. Noé. ¿Se pudo entender esto o no? Sí, Decime esa porque parte sí, pero dice x por x menos x. Bien. Bueno, ¿hasta acá pudiste entender por qué me quedó el logaritmo natural de x por x menos x o no? No sé dónde sale el menos x. El menos x es este segundo término. Yo estoy aplicando la fórmula, ¿eh? La fórmula
de la integración por partes. Ah, no había visto que tenía que estar la primera parte. Claro. Es decir, esta primera X. parte es del primer término. Y esta segunda parte es este segundo término que tengo acá. Ahora sí. ¿Lo pudiste ver Ahora o sí. no? Sí. Buenísimo. Se unió con la primera parte, por eso quedaba tan largo. Claro, exactamente. Entonces, yo lo que vos quiero que veas, que esto, no me lo va a marcar porque no sé, no, porque no es lápiz esto. Es lo que está antes del signo igual. Claro, esto que tenés acá, esto que vos tenés acá, ¿sí? No me lo marca bien, me voy a renegar. Pero esto que vos tenés acá corresponde a este primer término, quedó igual. Y este segundo término, que es la integral, ¿sí? La integral de b por el diferencial de u es la x. Por eso menos x. Claro. Menos x. Menos el resultado de la integral. ¿Lo ves? Sí, si buscamos la función origen de 1, Claro, es exactamente. Porque este proceso se le llama integración por partes, ¿sí? Entonces, lamentablemente ustedes tienen acá que calcular el área de una integral en donde terminan aplicando un proceso de integración por partes. Por eso me fui con esta actividad, ¿sí? Ahora, una vez que yo logré encontrar el resultado de la fórmula, ¿sí? Porque primero identifiqué a U, después identifiqué a B, aplico la fórmula. Una vez que obtuve el resultado, lo reemplazo en los extremos, que es lo que vieron con el profe Lucas. ¿Se entiende? O sea que el logaritmo natural en base x por x menos x es el resultado de la fórmula. Función. Entonces, ¿y por qué aplicamos la fórmula? Porque yo interpreto a esto que no puedo resolverlo por integral inmediata, sino que es un producto de función, entonces tengo que ir a la integración por parte. Puede que necesiten aplicar sustitución. ¿Sí? Yo porque les puse una actividad un poquito complicadita para que lo pudieran ver. ¿Sí? Es decir, yo primero planteé el área, o sea, primero tuvimos que abordar el concepto de cómo planteamos para calcular el área. Luego me encuentro con otro tema, que tengo un producto de función y tengo que aplicar el método que ya vimos de integración por parte. ¿Cómo integro por parte? Identifico bien la U, identifico bien el diferencial de U, el diferencial de B, el B, que es lo que yo les mencioné, lo que tienen que tener en cuenta para hacer eso. Una vez que tengo identificada a la U, al BU, a la B, al DB, aplico estos términos en la fórmula que ustedes ya la tienen desarrollada del teórico. Y llego al resultado de la fórmula que es este. Ese es el resultado de la fórmula que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve este resultado? Para poder evaluar en los extremos del intervalo en esa función primitiva. Entonces, yo ya tengo una función total que la voy a evaluar en los extremos del intervalo para llegar al cálculo del área. Correcto. Es la parte que ya vieron con el profe Luca. Lo vieron con un ejemplo. Claro, llegamos a la primitiva con todo esto. Llegaron a la primitiva, aplicando la fórmula de integración por partes, ¿sí? Entonces, yo llego a la primitiva y voy a hacer logaritmo natural de x por x en 10 y 2 menos la x en 10 y 2. Es decir, aplico propiedad. ¿Qué quiero decir? Que voy a evaluar, separo los términos, evalúo los extremos en cada uno de los términos. Entonces digo, logaritmo natural de 10 por 10 menos logaritmo natural de 2 por 2. ¿Ah? El primer término. Vamos al segundo término. Menos. Evalúo el cálculo de la x. 10 menos 2. ¿Se entiende? Estoy calculando, estoy evaluando el primer término en los extremos y el segundo término también en sus extremos.
Sí, se entiende. Bien, eso es una de las propiedades de las integrales definidas. Parte de las propiedades de integrales definidas, que no sé si lo vieron. No creo que no alcanzan. ¿Se entiende, chicos? Cuando yo resuelvo y lo evalúo en los extremos a la función primitiva teniendo en cuenta esta propiedad, por lo tanto separo término y evalúo logaritmo natural de x por x valuada en los extremos, menos la x valuada en los extremos. Eso me da 13,64 unidades de área. ¿Se entendió? Esta cuenta es sencilla. Logaritmo natural de 10 por 10 menos logaritmo natural de 2 por 2. A este resultado le resto 8. Eso me da 20, bueno, me da, perdón, 13,64. Acá porque están todos los cálculos ya. ¿Se entiende, chicos? Se complica nada más un poco la propiedad que aplicaron, pero después se entiende eso. ¿Cuál? ¿Esta propiedad? ¿Esta y esta? Sí, pero después se Ustedes, entiende calcularlo. piénsenlo de esta manera. Piénsenlo que están distribuyendo la evaluación de los extremos. Aplico distributiva. ¿Lo pueden ver así? Sí, Si yo, fíjense, si yo pienso que estoy distribuyendo esta evaluación de los extremos en el primer término y en el segundo término, piensen que están aplicando una propiedad en donde están distribuyendo esa evaluación de los extremos, en el primero y en el segundo término. Una distribución, ¿sí? ¿Cómo? Básicamente una multiplicación. Claro, o sea, resta. Sí, sí, es una resta. Es una resta, pero fíjense, ¿qué es lo que hago? Yo distribuyo la evaluación en 10 y 2, la distribuyo en cada término. ¿Y cómo la distribuyo? Vamos para el primero. Logaritmo natural de x por x en 10 y 2. ¿Qué va a ser? Logaritmo natural de 10 por 10 menos logaritmo natural de 2 por 2. Eso me da 23,02. Vamos al segundo término. Menos x, valuado en 10 y 2, es menos 10 menos 2. Eso les da 1,38. Perdón, 8. Disculpen, chicos, les da 8. Les da directamente 8. Esperen. A ver si lo pueden ver así. Acá me confundí yo. Vamos a separar un poquito. A ver. El logaritmo natural de 10 por 10 le da 23,02. El logaritmo natural de 2 por 2 le da 1,38. Ahora sí lo pueden ver. Sí, Ese término es el primero que lo evalué en 10 menos 2, es decir, extremo superior menos extremo inferior. Menos el segundo término de la x evaluado en su extremo superior menos en su extremo inferior, que es 8. ¿Está? Entonces, ¿sí? Una Decime. pregunta. Al ser menos x, ¿no tendría que ser menos 10? No, porque la x, a ver, la x es positiva. O sea, vos tenés una resta. ¿La resta de quién? Del extremo superior menos el extremo inferior. Listo. La x es positiva, es 10 menos 2. Ahora, después sí se te hace negativo ¿quién? El resultado, porque lo estoy restando. ¿Me explico? Si no, tendría que ser menos x. Listo, perfecto. Ya está, perfecto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 es porque tengo la cabeza quemada, ¿no? Ay, pobre. Bueno, pero yo quise darles esto porque acá tienen integración por partes, chicos, por eso. Miren, vamos a este ejemplito. A ver, a lo mejor acá se les puede aclarar un poquito. Dice, haya el área limitada por la parábola y igual a x al cuadrado menos x y la recta que une los puntos 1, 2 y q menos 3 menos 6. Fíjense, ustedes acá
les da 2 puntos, pero no se preocupen, porque estos 2 puntos es a los fines de definir en realidad la función de 2x. Es decir, 2 por 1, 2. X vale 1, cuando X vale 1, la imagen vale 2. ¿Sí? Por eso la función lineal responde a 2x. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Lo pueden ver o no? Ustedes tienen una función lineal de 2x. Nada más. Que corta en 2 puntos, ¿sí? Pasa por 2 puntos. Fíjense, ustedes acá tienen 2 puntos de esta función, pero ustedes ya la tienen dada la función de 2x. O sea, no se preocupen. Lo que pasa es que acá les dice que la recta une 2 puntos, 1, 2 y menos 3, menos 6. Si yo voy al 1, 2, me encuentro con un punto por acá y el menos 3, menos 6 sería más o menos por acá. ¿Ah? ¿Sí? Es informativo solamente eso. O sea, Claro, es informativo, porque, a ver, ustedes necesitan trazar esa línea, ¿sí? Si ustedes no tuviesen el gráfico de la resolución y tienen que trazar la línea, ¿cómo van a hacer? Si la X vale 1 y la Y vale 2, ¿a qué función responde? 2 por 1, 2. Es fácil, ¿sí? ¿Lo ven o no? Vamos a este. 2 por menos 3, menos 6. O 2 por 3, 6. Vamos al positivo. Acá tenemos el punto 3, 6. ¿Está? 2 por 0, 0. Pasa por 0, 0. Es una función fácil de graficar con los 2 puntos que tenemos. Porque, como les vuelvo a decir, es 2 por 1, 2. ¿Lo pueden ver o no? ¿No? ¿por qué 2 por 1, profe? Perdón. ¿Cómo? ¿Que por qué 2 por 1? 2 por 1, 2. ¿Por qué? Porque les da el par ordenado. Les da el par ordenado 1, 2. ¿Quién es 1? La X. ¿Y quién es 2? La Y. Entonces yo intuyo, si ustedes tienen que hacer la tabla XY, como le hacían en matemática 1, cuando la X vale 1, la Y vale 2. Cuando la X vale menos 3, la Y vale menos 6. Entonces eso responde a una función de 2 por X. Imagínense la tabla. ¿Lo pueden ver o no? ¿No lo ven, chicos? ¿Están ahí o se me fueron? Sí, profesor, acá. ¿No lo pueden ver? Si ustedes tuviesen que armar la tabla, Sí, imagínense. entendí. O sea, podrías hacer, no, m por x, y igual a m por x, y de ir despejando. Claro, exactamente. Siguiente. Es más, piensen en algo mucho más sencillo que la tabla, XY. Les digo la tabla por el horario, porque sé que están abrumados con mucha información, pero es para que ustedes puedan ver qué comportamiento tienen en base a los puntos de coordenada, cuál es el comportamiento que va teniendo la función. Obviamente que no les van a, o sea, es algo sencillo. Por eso tienen estos pares, 1, 2, menos 3, 6, 2, 4, por 2, 4, por decir, no, 2, 4 no, vendría a ser, o sea, ustedes tienen, supónganse el 3, 6, en vez de positivo, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, ¿sí? Van armando la tabla. Ustedes tienen la X y tienen la Y. Entonces, ¿qué número multiplican a la X para que les dé Y? ¿Qué número multiplico la X para que les dé Y? Es lo que dijo su compañero. Es del estilo M por X igual a Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de matemática 1 o no? ¿No? No. Profe, entonces cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 2, Y vale 4, ¿sí?
¿Pero por qué? Porque ustedes ya tienen un par ordenado. Estoy buscando insertar. ¿Qué no me habilita? Debe ser porque estoy en Word. Diseño de página. No, les quería poner, no. Ahí está. Ustedes imagínense la tabla, chicos. ¿Sí? Imagínense una tablita. Yo les voy a armar una tablita sencillita. A ver, ¿qué nos decía la tabla? ¿Sí? En una teníamos la X, ¿sí? En una tenemos la X. Y en la otra teníamos la Y. ¿Se acuerdan de la tabla de Matemática 1? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué hacíamos con la tablita? Lo estoy armando así nomás, chicos, porque Íbamos no... dando valores a X para ver qué valores tomaba la función. Bien, perfecto. Entonces, es lo que tienen que hacer acá. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y en los ejercicios, ¿nos van a dar así puntos para nosotros calcular o nos van a dar los gráficos? Y con la Y función. pueden, claro que pueden tener, sí, por supuesto. Pueden tener puntos, ¿sí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esa tabla? Yo, perdón que se los hago así de esta forma, pero no me quedó otra, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tenían 1, cuando X vale 1, ustedes tienen estos pares. ¿Cuál es el primer par ordenado que tienen? 1, 2. Sí, Entonces, 2 es la Y. ¿Ah? Y la X, vale 1. bueno, la X vale 1 y la Y vale 2. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el otro par ordenado que Menos tienen de información? Menos 3. 3 Entonces tienen menos 3. Entonces, la Y, ¿cuánto dice que vale? Menos 6, pero eso me lo da el ejercicio. Entonces, yo que estoy viendo que tiene un comportamiento de tal manera que a la X, multiplicándola por 2, me da la Y. ¿Me explicó? Sí, ya se entiende. Entonces, por eso concluyo que son 2X. Y obviamente que es lineal. ¿Ah? Y la otra función me la dan como dato, que de X igual a X al cuadrado menos X. Y como yo les dije en el material, ¿cómo calculo el área? El área la calculo por la diferencia de las dos funciones. Es decir, yo voy a calcular la integral de f de x menos g de x. Es decir, el área va a ser la diferencia de la función superior menos la inferior. ¿Sí? Perdón, de la función que está por arriba menos la función que está por debajo, integrando el extremo inferior, que es 0 en este caso, con el extremo superior. ¿Y el extremo superior cuál será? El 3. 3. Yo estoy mirando siempre mis ejes de abscisas. ¿Ah? Entonces voy a integrar a f de x menos g de x. ¿Quién es f de x? Es 2x. ¿Y quién es g de x? X al cuadrado menos x. Todo eso por diferencial de x. Esta es fácil. ¿Por qué? Porque son integrales inmediatas, chicos. Yo acá no necesito aplicar ni sustitución, ni partes, ni nada. Lo resuelvo de manera inmediata. ¿Cuál va a ser la integral de 3x? 3 medios por x al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Yo me perdí por dónde íbamos. Acá estamos integrando la función f de x menos g de x. ¿Quién es f de x? El 3x. No, f de x. Perdón. 2x. Bien, es el 2x. Está. Menos, ¿quién es el g de x? La otra función, x cuadrado menos x. Bien, todo eso por diferencial de x. ¿Hasta ahí me siguieron? Resté las dos funciones que tengo. ¿Está? Sí. Bien. Eso es igual a ¿qué? A la integral entre 0 y 3. ¿De quién?
¿Qué es lo que hice yo acá? Ah, hicimos la... ¿Qué es lo que hicimos acá? No sé, estoy viendo. Pues yo hubiera separado las dos integrales por la diferencia. Y hubiera hecho la integral de 1 y menos, pero ahora no sé qué hay ahí, estoy viendo. No, acá aplicamos la regla de los signos. Yo tengo 2x menos x al cuadrado, hasta ahí está, pero tengo menos x. En realidad es 2x más x. Claro, no me daba el 3x, ese no sé de dónde había salido. Claro que el 3x viene de 2x menos x. Menos x es más x. Por eso me queda 3x. ¿Se dan cuenta? Ah, paso anterior ahí. Antes de llegar al resultado ese. ¿Cómo? Queda 2x menos x al cuadrado menos x por... Es más x. Claro, claro, es más x. Cuando ustedes hacen 2x menos x, les queda 2x más x. Eso es 3x. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Y por qué no cambiamos el signo de x al cuadrado también? Y que te quedó negativo. Es menos x al cuadrado. Ah, Por sí, regla de signos. sí, ahí entendí. ¿Lo pueden ver o no? Sí, Sí, es sí, porque antes era X, Claro, yo positivo. tengo 2x, ¿sí? 2x menos, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Menos x, ¿está? Vamos a ver eso. ¿Qué hago yo acá? Aplico regla de signos. Si aplico regla de signos, ¿qué me queda? 2x, ¿sí? Menos x elevado al cuadrado, hasta ahí estamos todos bien, y me va a quedar 2x, perdón, me va a quedar menos x al cuadrado y me va a quedar menos x. ¿Se dan cuenta lo que pasa? Eso es igual a qué? A 2x, ¿sí? Menos x al cuadrado, ¿sí? Más, porque menos por menos se hace más, x. ¿Lo ven? O sea, lo que se está haciendo, se está suprimiendo el paréntesis, y para suprimir el paréntesis se hace la regla de los signos de lo que está dentro del paréntesis. Claro, y fíjense que les queda esto, en realidad. ¿Lo ven o no? Sí, entonces después del 2x va a quedar 2x, Claro, y x entonces, solo sumo. claro, entonces 2x más la x, les quedan las 3x. ¿Se dan cuenta? Menos las x elevado al cuadrado. ¿Lo pudieron ver o no? El paso este que hice acá abajo, ¿se pudo ver? Sí, profe, Sí. sí. Bien, entonces, simplemente este me parece que fue el tema. Ahí estuvo el tema. Lo que hice fue regla de signos, nada más. Entonces, por eso me queda la integral entre 0 y 3 de 3x menos x al cuadrado. Quizás este paso, hay pasos que no están, y por eso me detengo para desarrollarlo, porque a simple vista no se ven, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, si yo tengo que integrar ahora a, fíjense, yo tengo 3x menos x al cuadrado. Bien, ahora tengo que integrar. ¿Cómo integro yo a 3x menos x al cuadrado? Y aplicando reglas inmediatas. Bien, ¿y cuál sería la derivada, en este caso, de 3x? Perdón, la primitiva del 3x. Sería 1 más al exponente, X al cuadrado claro, por 3 medios.
Claro, pues le haríamos sobre 2, x al cuadrado sobre 2. Bien, y por 3, Claro. para que me quede el 3. Sí, sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Esto es una integral inmediata. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, se ve. Podemos seguir. Vamos entonces, ¿cuál sería la función primitiva de x al cuadrado? Esa la conocen, x al cubo sobre 3. Exponente sobre 3. Exacto. ¿Lo pudieron ver? Sí. Bien. ¿Qué es lo que Sí, hacemos? ahí falta el DX. ¿Cómo? O ya no se anota más. El DX ya no se anota más. Cuando vos ya resolves la integral, no. Ese resultado sería la primitiva. Exactamente, porque este resultado es la primitiva. Y como nosotros ya estamos calculando, estamos con integrales definidas, estamos haciendo el cálculo exacto ya del área, vamos digamos, a evaluar la función primitiva en los extremos. Entonces, acá sí hago la distributiva de los extremos. 3 medio por x al cuadrado lo evalúo en 3, 0. Menos x al cubo sobre 3 evaluado en 3 y 0. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, 3 sobre 2 por x al cuadrado es 3 sobre 2 por 3 al cuadrado, es decir, 9. 3 por 9, 27 medios. ¿Lo ven? Sí. Si a este término lo reemplazo en 0, me queda 0. Por eso lo termino evaluando en el extremo superior nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos al segundo término. Lo evaluamos en el extremo superior. Es 9, ¿sí? ¿Qué tenemos? 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? Dividido 3, ¿cuánto es? 3 por 9, 27. Te queda 9. Bien, me queda 9. Si lo tengo que evaluar en 0, es 0, por lo tanto me queda 9 el segundo término. ¿Lo ven? Distribuí la evaluación en los extremos para el primer término y para el segundo término. ¿Lo pudieron ver? Claro, el mismo paso que hicimos en el otro ejercicio. Exacto, el mismo paso. Y después me queda resolver esta diferencia. 27 medios menos 9 me dan 9 medios. ¿Sí? Lo hago como cociente de fracciones. Saco factor común. ¿Lo pueden ver a eso o no? ¿O quieren que lo hagamos? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien. ¿Se pudo Lo ver? podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué voy a hacer? Sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común acá? Ahí sería 2 el factor común, porque 9 estaría sobre 1. Bien, es 2. 2 dividido 2, 1. 1 por 27, 27. Menos 2 dividido nada es 2. Por O sea, 9. dividido nada, dividido 1 es 2. 2 por 9, perdón, 27. No, hay algo que está mal. 2 dividido 1, 2 por Está 9, bien. Bien, 18. 2 por 9, 18. Uy, para que se me salió de la función. Acá. Queda 27 menos 18. 18. Y eso me da 27 menos 18, les da el resultado que tienen acá. Ah, sí. ¿Sí? Es un pequeño paso de resta de fracción. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que concluyen con el práctico de hoy? Que con la integral definida me permite calcular de manera exacta el área. Y lo hago, en este caso, cuando tengo dos funciones, como la diferencia de la función superior menos la inferior. Si yo no tengo inferior, es porque tengo la base del área, que es el eje de abscisa, y lo estoy restando sobre 0. ¿Qué tengo que prestar atención? Que cuando no tengo integrales para calcular de manera inmediata, es posible que tenga que calcular o el método de sustitución, aplicar el método de sustitución o integral por parte para calcular la función primitiva. Porque lo que busco es encontrar la función primitiva, mi función total,
para evaluarlo en los extremos del intervalo y así llegar al cálculo del área. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Y sería lo Bueno. mismo el procedimiento que hicimos, que sin hacer esa propiedad de distribuir los extremos da el mismo resultado? Si evaluamos 3... No, tienen que distribuir los extremos. O A sea, ver, mi pregunta- este extremo lo tienen que aplicar para el primer término, este extremo lo tienen que aplicar para este segundo término. Lo que pasa es que acá lo simplificamos porque el extremo inferior es 0. Sí, eso lo entendí. Mi pregunta es si da el mismo resultado que si vos le evaluás en los dos extremos a la primitiva, te da lo mismo que con el procedimiento que hicimos, ¿o no? No sé si se entiende mi pregunta. No te entendí, perdona. La primitiva, 3 sobre 2 por x al cuadrado menos x. Sí, La evaluás en 3. a toda, vos me decís, a toda. Y después le restás la evaluada en 0, te da el mismo resultado 9 medios. Y que, bueno, en este caso sí, pero ustedes, a ver, ¿qué es lo correcto? Que ustedes apliquen la propiedad. Deben aplicar la propiedad. ¿Sí? La deben aplicar la propiedad. Es una propiedad de las integrales definidas. Tienen ahí un par más de propiedades, pero esa propiedad la vamos a ver muy a menudo acá. La tienen que aplicar. ¿Sí? No, sé que era opcional eso, por eso preguntaba. No. En este caso porque el extremo inferior es 0, pero deben aplicar la propiedad. Es lo mejor, por las dudas. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda de lo que hemos visto hasta acá? Profe, ¿siempre nos van a dar el grafiquito para sacar los extremos? Puede que le den a lo mejor, o sea, puede que le den los puntos como para que ustedes interpreten la función, pero supongo algo sencillo, porque ya tienen, digamos, para concentrarse en el cálculo de la integral definida en sí. ¿Sí? No es que va a ser algo complejo, porque ustedes se tienen que concentrar en otra cosa. Yo, la verdad que desconozco, pero calculo que va a ser similar a lo que ustedes ya están viendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bueno, Sí, chicos, profe. nos vemos entonces, ahí el profe seguramente le ha subido el material, nos estaremos viendo entonces para la semana que viene, ¿sí? Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, chao chicos. Bueno, profe, Chao, no profe, sé muchas gracias. si les avisaron para la clase del viernes próximo que el parcial de microeconomía lo tenemos a las 2:30. No sé si han dicho, entré un poco tarde yo. La verdad que no sé, tendría que hablar con el profe Lucas. Lo pusieron, una de las compañeras lo puso en un mensaje a través de Team, se lo puso el profe Lucas, que era el viernes 2:30 de la tarde. ¿En Teams o en Evelía? Porque acá no lo tengo No, yo en Teams. en Teams lo puso, no me acuerdo porque yo lo vi antes de entrar a la reunión al mensaje, no me acuerdo en cuál de los dos grupos, si en la clase de consulta o en la otra, en la que estamos viendo ahora. Pero en uno de los dos grupos lo puso. Ha sido en la clase de ayer, porque en esta no está. Profe, no, la puso en la de hoy, pero no la puso en el cuerpo del mensaje. Está dentro de las publicaciones generales. Claro, a eso me refería. Bien. Bueno chicos, entonces nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Cualquier cosita nos escriben por Evelía por Evelía, por el foro. No se olviden que también para evacuar dudas ahí. Entonces, bueno. le avisa al profe Lucas que tenemos esa hora el parcial. Así después podemos tener la clase de repaso ese viernes. Bueno, sí, volvérselo a recordar. Ahí tu compañero dijo que lo había puesto, ya lo habían escrito en un mensaje, pero sí, volverlo a recordar por las dudas. No, pero está bien, no, volverlo a recordar. No hay Listo, profe, muchas gracias, buen fin de semana, chao chicos. Chao, Chao, muchas gracias.